Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, donde conversamos con todas aquellas personas que de alguna u otra manera han manifestado su interés en llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Hoy vamos a conversar con la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático. Senadora, así es, hace algunos meses conversábamos cuando iniciaba usted este camino como precandidata a la presidencia de la República. Han pasado ya unas semanas, sigue el país en caos y usted tiene mucho que decir. Hay algo que preocupa hoy en día, pues de toda esta lista realmente de preocupaciones que puede ser extensa desde el gobierno nacional, y es que el presidente definitivamente le perdió la honra y la dignidad al cargo de jefe de Estado, en las publicaciones que hace a través de sus redes sociales, en la forma de dirigirse al país. ¿Cómo devolverle la honra y la dignidad a un rol tan importante como lo que es un jefe de Estado? ¿Cómo devolverle la dignidad? Primero, demandando todos los manuales que modificó Gustavo Petro para que pudieran llegar los activistas sin papeles, como les digo yo, o si tienen papeles no tenía nada que ver con la cartera que administraban, como una filósofa en el Ministerio de Minas, por ejemplo. Hay tantos personajes que no cumplen con los requisitos del cargo que lo que hicieron fue modificar los manuales. Mire nada más todas las promesas que hicieron en la Cancillería, que iban a respetar la carrera diplomática, paja. Todo lo que habla Gustavo Petro y en general los comunistas es mentira. La mentira es su verdad. Se la devolveremos nombrando a los mejores, porque Colombia tiene gente demasiado buena y competente. Vamos a poner a los que saben a dirigir un país que será una empresa para prosperidad de los colombianos. Senador, usted recientemente calificó el decreto 0799 como un golpe silencioso a la justicia. Cuéntenos un poco de eso, por qué lo considera así y cuáles son esas medidas que usted pues, realmente ya tomó. Nosotros lo demandamos porque consideramos que viola la Constitución y la ley, porque las modificaciones que se hagan en la justicia tienen que ser por ley estatutaria, porque estamos viendo de alguna forma que él se siente incómodo con el Consejo de Estado decidiendo sobre las tutelas, eh, sobre todo porque él ha tenido serias diferencias con las altas cortes. El Consejo de Estado ha sido uno de los que le ha frenado esa intrusión en la separación de poderes. Aquí es más una retaliación y otra carreta elitista, como le gusta de la lucha de clases, porque él se quedó pegado de los años 60, no evolucionó como no han evolucionado muchas de sus ideas absurdas, que las impone a pesar de que existen otras tecnologías mucho más avanzadas. O sea, hoy porque nosotros necesitamos usar el celular, este señor seguramente nos tendría con el teléfono de rosca, el teléfono donde el papá le ponía a uno el candado para que no hablara largamente con las amigas y con el novio. Se la demandamos ya se presentó la demanda en el mismo Consejo de Estado, porque consideramos que no es cualquier juez el competente, cualquier juez municipal, cualquier juez promiscuo no lo es para las tutelas contra el presidente. Creemos que aquí hay esa dosis eh, de ocultamiento de mala intención de Montealegre. Montealegre se ha convertido como el Diosdado Cabello de Petro, ¿no? El mismo de Chávez, pero ahora el de Petro, haciendo maldades, ver cómo desarticula el hilo constitucional. Entonces vamos a ver cómo resulta esta demanda que aspiramos que llegue a buen fin. En esa misma línea, senadora, pues recientemente el presidente sale a decir en sus redes sociales que desconfía de las elecciones del 2026, pone en riesgo una vez más, y analistas o líderes de opinión han manifestado esto o lo han considerado como una forma de él de retrasar las elecciones o tal vez como parte de su narrativa. ¿Cómo lo ve usted? No ha habido un solo día en que Gustavo Petro tenga un mensaje amable. Siempre está buscando demonios. Lo que pasa es que el demonio es él. Y él tiene el problema del espejo. Ve en los demás los defectos que tiene él.
El peor enemigo de Petro es Petro, mitómano, narcisista, incompetente. A él lo elige el pacto de la picota, lo elige la plata del narcotráfico, porque les había prometido que les iba a dar un marco jurídico para poder ellos regresar a la libertad, seguramente con algunas condiciones. Pero la ineptitud del equipo de Petro, a pesar de todo el dinero con el que corrompieron al Congreso, no les sirvió para construir ese marco. Se quedó solo con el marco de la paz total, que es una ley que ya venía atrás, haciendo unas modificaciones que no eran de recibo, que eran inconstitucionales, que le tumbamos, entre otras Paloma, Paola y yo. No es posible que él pudiera volver a rebobinar a los mismos bandidos del Acuerdo de La Habana que se alejaron del acuerdo después de haber firmado. Pero aquí como es, si ustedes sí la siguen barrando, tranquilo, el Estado colombiano les sigue dando permiso para que delinquen. ¿En qué terminó todo esto? En 300.000 hectáreas de coca o más, en mesas de negociación absurda que lo único que han hecho es violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque hoy la paz se volvió la mejor arma de guerra de los bandidos. Entonces, nosotros creemos que una vez más nos toca no aflojarle un milímetro a Petro, que siga con sus locuras, con sus ofensas, con sus desvaríos. Al fin de cuentas, creo que Colombia se merece una ley donde los presidentes puedan ser sometidos regularmente a exámenes psiquiátricos y toxicológicos como existe hoy en Chile. Senadora, una de sus grandes banderas siempre ha sido la seguridad, seguridad que hoy está violentada por donde se mire realmente. Y una línea de esto es pues la oposición, que para nadie es un secreto que le molesta bastante al presidente de la República y que por ende pues su forma de manifestarla es sacrificando la seguridad de sus opositores. Ahora que estamos a puertas de unas elecciones y teniendo como base lo que ya pasó con el senador Miguel Uribe Turbay, cómo fortalecer la seguridad de los opositores y garantizar realmente una democracia saludable. Estamos en manos de un presidente que sigue teniendo el mismo espíritu de guerrillero que se acostumbró a destruir las instituciones y no le pasó nada. El Estado lo premió con impunidad. Cuando su mentalidad es la anarquía, pues usted siente que tiene derecho a lo que no tiene, a desordenar, a quemar y a victimizarse. Gustavo Petro hoy perdió buena parte del caudal electoral que engañado votó por él. Qué ingenuidad, qué capacidad tan efectiva la de la propaganda de la izquierda mentirosa. Engañaron a la gente con un cambio y una expectativa que terminó siendo un desastre. Y el desastre socialista siempre acaba en el exilio, 2 millones de colombianos en el exterior, en el gobierno Petro, en la pobreza, porque el desempleo es rampante y si quieren sumar trabajos no formales a empleo, están engañando al público. Aquí lo que se va a perder con la reforma laboral que engañó a los colombianos son 600.000 empleos donde no va a haber pago de salud, ni va a haber pago de pensión, ni prestaciones sociales. Entonces, tenemos la pésima prueba de un gobierno socialista como lo tuvo Chile o Perú, pero por lo menos los peruanos no tienen el embeleco de que es que hay que dejar terminar a Petro cuando delinquió con 5.000 millones de pesos que entraron a su campaña y están probados. Más los no probados, que son los famosos audios de Armando Benedetti, que entre otras le ganó el pulso a Laura Sarabia. Este es un desgobierno y lo único que le queda a Petro es la violencia social, rural y urbana. Pilas, porque a eso nos va a someter este bárbaro de Petro para después tener excusas de no hacer las elecciones. Senadora, sigamos en esa línea de la seguridad. ¿Cómo fortalecer la fuerza pública a quienes pues sin duda también hay que devolverles la honra y la dignidad y que a pesar pues que el ministro de Defensa dice en varias ocasiones que no es cierto lo que se dice, que no está desfinanciada, que no han sacado hombres de la fuerza pública, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué haría usted si llega a la Casa de Nariño? Todos hemos presenciado el debilitamiento de la fuerza pública, además intencionada. Lo primero que debilitan los comunistas, sobre todo los asesores cubanos que tiene Petro, es la inteligencia.
Cuando usted carece de inteligencia, usted no tiene cómo prevenir las bombas, artefactos explosivos, no tiene cómo prevenir actuaciones criminales, sicariales como lo que le pasó al precandidato Miguel Uribe. No tiene cómo defender ni a los soldados ni a los policías y mucho menos a los civiles. Lo acabó este gobierno. La echada sistemática de miembros de la policía y del ejército cuando son efectivos, neutralizan bandidos, cuando son los mejores rescatando secuestrados. Ah, pero por ahí le salió alguna investigación, alguna. Ya de una vez es sometido al no ascenso y después a la baja, para que no hagan nada. La reducción de presupuesto, todo la vivimos con el ministro Iván Velázquez, como si tuvieran suficiente presupuesto, uno con un mar de coca y de minería ilegal y con una criminalidad que hoy mutó, hoy es transnacional. Hoy el acuerdo de La Habana que arrodilló el Estado a la criminalidad y a la coca nos dejó 800 grupos ilegales que se reparten 600 municipios. Todo esto es consecuencia de los pésimos gobiernos como el de Santos y después el petrosantismo, ¿no? Porque ahora todos quieren desvincularse en campaña, hasta sus antiguos colaboradores, y es muy divertido ver el travestismo político, pero ojalá la gente no tenga escasa memoria. Se lo recordaremos. Si usted quiere honrar a la fuerza pública, lo más importante es devolverle el fuero militar que perdieron. Aquí nadie va a combatir por un país, ni por una libertad, ni una nación, ni por proteger nuestra vida, cuando se termina siendo juzgado por fiscales que no tienen absolutamente ni idea de lo que es una operación militar y jamás han estado en ella. Segundo, hay que restablecer a los mejores que echaron en este y en otros gobiernos. Tercero, hay que dar incentivos para que la gente se anime a prestar servicio. Hoy la izquierda se encargó de degradar el reclutamiento, de volverlo casi una misión de tercera categoría y lo reemplazó por un proyecto muy triste y muy desafortunado, que es el que ellos llaman el servicio social para la paz. Cuando usted va a ver a quién sirven, parece que sirvieran solamente a las organizaciones de izquierda y extrema izquierda, ningún servicio social para la paz. Si usted no tiene fortaleza en las instituciones que prestan la seguridad de los colombianos, si usted no alía a toda la seguridad privada con la fuerza pública, sobre todo en las zonas urbanas y en las zonas rurales estratégicas, si usted no usa a su mejor aliado, que es Israel, que tiene todas las tecnologías para enfrentar el terrorismo, si usted es intencionadamente hostil con el gobierno de los Estados Unidos, la conclusión es que nos vamos a quedar sin ejército y sin policía. Hay una persecución contra la libre empresa. ¿Usted qué piensa de eso? Es parte de la estrategia integral de destrucción de libertades. Ellos empiezan creciendo el tamaño del Estado para que el Estado se vuelva como en el papá, en el que te cubre los gastos, pero la diferencia es que los gastos de tu papá los produjo, los gastos que tu papá te paga los produjo él. Esto es sacarle la plata del bolsillo a todo el sector productivo para que viaje Francia en helicóptero, para que Petro se vaya en su avión a recorrer el mundo, a Dubái, a contaminar el medio ambiente, mientras nos deja en Colombia sin explorar petróleo, carbón y gas, y a los colombianos pagando el cilindro de gas al triple y la cuenta de gas natural al doble. Todo lo que está pasando es intencionado. Entonces, reforma tributaria para asfixiar la capacidad de producción de riqueza, aburrir las empresas, que haya pobreza, desempleo, exilio, y toda esa carga traducirla en una burocracia que van a obligar a votar por Petro no, yo diría por Petro no, por el sucesor de Petro si hay elecciones, o por cualquiera de la lista de ellos. 300, 400 mil cargos burocráticos que duran 2 meses, 3 meses, mantienen a la gente en una inestabilidad laboral horrenda, usando la necesidad del ciudadano, pero además cargos que no representan ningún efecto sobre el crecimiento económico. Lo que tendría que hacer Petro es reducir el gasto público, que es corrupción. Cuando usted gasta más de lo que produce y cuando usted roba
al empresario privado, grande, mediano y pequeño, incluso le pone impuestos que terminan pagando todos los colombianos, hasta el mismo desempleado, cuando adquiere un producto grabado o un servicio grabado. Hay que reducir impuestos, hay que tumbar todos los decretos que atenten contra la propiedad privada y la facilidad de crear empresa. Cuando uno tiene sentido común, uno sabe cómo enderezar el camino. Y el mejor ejemplo lo está dando Argentina. Senadora, los jóvenes preocupan hoy en día por dos razones. Pues lo primero es porque se han visto también perjudicados por el gobierno nacional con todo el tema de la educación, del ICETEX. Y segundo, porque los jóvenes pues no solo son el futuro de Colombia, sino también el presente y son los que menos creen en la política hoy en día y pues ahora tienen una muestra también para afirmar esto, son los que más dicen en sus conversaciones, yo no hablo de política, en fin, cómo recuperar a los jóvenes, cómo hacerlos parte de la sociedad, cómo involucrarlos en las conversaciones y hacerlos entender pues que su participación ciudadana es fundamental y que la democracia no se ejerce únicamente en las urnas. Petro prefirió trasladar el dinero a un programa que se llama Pagar por no matar. Y lo que hizo fue pagarle a bandidos. El bandido cuando es jíbaro y usted le da plata, lo que hace es comprar más papeletas. O si tiene un arma, la cambia por una mejor. El sicario que atentó contra la vida de Miguel Uribe había sido beneficiario de Pagar por no matar. Son programas que incentivan la delincuencia. En cambio, ¿usted sabe cuánto ha girado en Pagar por no matar? 560.000 millones. En cambio, el dinero que tenía que trasladar para que los muchachos de estrato 1 y 2, beneficiarios del ICETEX, puedan tener un subsidio a su crédito, no los giró el ministro de la mala educación, ex primera línea. Dejó a estos muchachos sin posibilidad de pagar un crédito que si pagaban 150.000 pesos, Laura, ahora tienen que pagar 300, quedan por fuera, cuando lo único que rompe la cadena de pobreza es la educación, pero no cualquier educación, una educación de calidad, una educación que no necesariamente es profesional, que puede ser educación técnica y tecnológica como en los países ricos, y una educación que una vez salga ese muchacho tenga acceso al crédito, porque eso tiene que venir unido. Usted sale profesional y le toca ir a mendigar o buscar el político amigo para que le den un puestico de 3 meses, así sea de recepcionista, siendo usted graduado en administración o en ingeniería. Hay que crear ese vínculo dentro de la estructura de la demanda del sector real de la economía y del Estado colombiano con una oferta de muchachos que saliendo graduados puedan ser vinculados. Ellos se inventaron lo de los pasantes del SENA como si fuera un gran favor y usted va a ver que las empresas van a responder con menos carga a la que le pusieron en la norma, pagando sencillamente la multa. Todo lo que hace la izquierda es propaganda que termina destruyendo a los más vulnerables y a los más pobres. ¿Cómo recuperar las relaciones con los países aliados? Pues ya vemos que en lo que va del 2025 ya son 2 o 3 las veces que el gobierno Petro pone en riesgo esa relación con Estados Unidos, un país tan importante para Colombia. ¿Qué propone usted para mantener unas buenas relaciones con los países aliados? Eligieron un comunista, el comunista se alinea con el eje del mal, el comunista es amigo de Maduro. Al comunista no le importa que Maduro haya expulsado 30.000 colombianos que llevaban 30 y 40 años y les hayan tumbado sus casitas como en la época de los nazis. Se las marcaron. A Petro le gusta, en su frenesí y su locura, pensar en que es Bolívar, igual que a Chávez, robarse los símbolos como la espada, pero además pensar en que la Gran Colombia es posible. Y toda esa cantidad de basura la echa a la cuenta y hay quienes todavía siendo fanáticos le creen. Paralelamente va desarticulando las relaciones con el país más importante comercialmente para Colombia, que es Estados Unidos, que nos compra el 38% de lo que producimos. Paralelamente, siendo redundante, rompe relaciones con el Estado de Israel, que es el único que tiene la capacidad a través de la oferta
de tecnologías para enfrentar el terrorismo, que éstas sean asequibles y más económicas. Pero no lo hace porque le duelan los niños de Gaza, porque a él no le importa nada. De pronto sus hijos, no los de los demás. No, creo que Nicolás Petro lo quiso poquito, pero no le importan ni los de Jamundí, que mueren por las bombas y las motobombas, no le importan los niños de Ismina Chocó confinados por el ELN, no le importan los niños desplazados del Catatumbo, no le importan las niñas reclutadas en el Cauca, que hoy superan las 600, no le importa. Todo es paja porque es la agenda del mal. Alinearse con Irán, que hoy es el mayor proveedor de drones a los bandidos en Colombia para matar policías, soldados y civiles, alinearse con el eje de China, de Rusia, de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Senadora, ¿qué piensa usted de la posición que tiene el gobierno con departamentos como Antioquia, por ejemplo, que definitivamente lo sacó del mapa por completo? Recientemente vino a la ciudad de Medellín, se para en el centro administrativo de la Alpujarra, montan la tarima a cabecillas de la cárcel de Itagüí, que ya sabemos de dónde viene pues la orden que le dieron al IMPEC, y esto pues es una amenaza directa sin duda al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia, cómo trabajar en llave con los mandatarios locales y cómo hacer que todo el país haga parte realmente del mapa. Es que esa no es la mentalidad de Petro. Petro llegó a destruirlo todo, porque es lo que ha hecho toda su vida. ¿Qué ha construido Petro? Sino odio y unos grupos de odiadores que apelan a la lucha de clases, cuando la lucha de clases quedó revaluada hace mucho tiempo, gracias a las virtudes del capitalismo. Cuando el odio, que sigue siendo desgraciadamente el sentimiento más expuesto en el ser humano, que es una emoción negativa que se logra sencillamente, puede ser con un titular de prensa, con una fotografía, con cualquier manipulación de un mensaje, es a lo que ellos apelan, pero paralelamente te hablan de la paz y de la humanidad, porque su mente retorcida es invertida. La visión de la realidad de ellos es una visión completamente en contra de lo normal, de los principios y valores que se construyen en una sociedad gracias al conocimiento, por ejemplo, nuestro, de lo que es la tradición cristiana, judio-cristiana. Los valores se construyen sobre límites, los valores se positivizan en la ley, como los 10 mandamientos de la ley que se positivizan. Normalizar lo anormal, poner en cargos a la gente no competente o al actor porno gay o todo este circo que él monta alrededor como el pastor Alemán Saade, que si es pastor yo soy astronauta. Todo esto es el mal ejemplo que él disfruta. Él disfruta dañando porque es un ser inmensamente resentido que odia el éxito ajeno porque nunca lo logró, porque además no lo intentó, él fue exitoso en la destrucción. Destruir es muy fácil, construir demanda más tiempo. Cuando uno entiende que la mentalidad pervertida de estos socialistas es un peligro para la supervivencia de las libertades, pues sencillamente no vota por ellos. Pero nosotros le dejamos a la izquierda el espacio para que engañara a los jóvenes, para que cogiera banderas que son causas justas y las dañaran, como la bandera de las minorías, cuando la guerrilla no hizo sino asesinar indígenas y negros, cuando no hizo sino a lo largo de la historia en Cuba el Che Guevara asesinaba a gays, tenía un centro eh, como un campo de concentración contra homosexuales porque era homofóbico y así lo escribió. Y son tan absurdos y tan ridículos y tan ignorantes los activistas que van en las marchas con la foto del Che Guevara, un genocida, un asesino que confesaba que disfrutaba matar. Esos ejemplos de la izquierda, todos tienen alguna perversión, por lo general sexual o odio hacia hacia la misma especie humana, pero usan el apelativo humano porque es parte de confundir y de disfrazar la aversión que sienten por la vida humana. Por eso un bebé en el vientre no les importa, pero les parece terrible una corrida de toros. Por eso van con contundencia a acabar con ciertas costumbres y tradiciones de los pueblos, mientras
promueven que el aborto es un derecho fundamental, como si ese niño en el vientre tuviera capacidad de defenderse. Entonces, cuando uno entiende la mentalidad distorsionada de ellos, se da cuenta de lo peligrosos que son. Ellos, el único legado que han dejado a la humanidad son millones de muertos. Hablemos de salud. Otra de los elementos de la lista que preocupan hoy en día. Colombia tenía un sistema de salud, podemos llamarlo estable, un sistema de salud que funcionaba, y ahora en eso que usted mencionaba, de que se ha vuelto también narrativa del gobierno de la destrucción, pues ahora salen a decir que todo es culpa de los ministros de salud de Duque y de todo lo del pasado y demás. ¿Cómo recuperar el sistema de salud de Colombia? Uno de los mejores del mundo. Aquí venía gente de otros países, incluso de países desarrollados, a hacerse tratamientos, no solo de cirugía estética, plástica, sino cirugías de alta complejidad. Eso se logró a través de la competencia de lo público y lo privado. Logramos una medicina que atendiera en las mejores clínicas, como la Santa Fe de Bogotá, ustedes tienen el Pablo Tobón, en la Clínica Valle de Lili, desde el estrato 1 al 6. Eso no lo logra el sistema caduco de Gustavo Petro, porque en su cerebro, nuevamente, él se quedó en la caverna. Él habla de prevenir, el sistema preventivo y las enfermedades se previenen, pero le gusta es hacerlo al estilo cubano, barrio adentro, con un poco de personajes 20 recorriendo y timbrando las casas a ver si la señora está embarazada, le miden la cintura al señor a ver si está gordito, completamente absurdo, cuando usted tiene toda la data a través de las EPS, de las IPS, de los hospitales, toda esa data le permite a usted hacer prospectivo y a través de esa perspectiva usted diseña toda una política pública sobre la base de los números y la evidencia científica para poder hacer prevención. El mundo al revés. Entonces, igual que en Bogotá, que él creó esos mismos paseadores barrio adentro a través del sistema de los centros de atención prioritaria, que son los CAP, a donde él no va, ¿no? Ni su familia va porque ellos son las mejores clínicas de Colombia. Ellos odian el estrato alto porque el comunista odia lo que ama, a lo que se quieren parecer. Y en los CAP, Gustavo Petro se gastó, Laura, 1.000 millones diarios siendo alcalde de Bogotá. Desfondó el sistema y dejó Salud Capital con 600.000 millones de deuda. Un desastre. Peor desastre es que ni siquiera conservan ningún resultado de la data que recogieron en sus caminatas barrio adentro, donde llevaban un médico, si es que era médico, de pronto es cubano, ¿no? Que se asemeja a un muchacho de quinto semestre de medicina, un antropólogo, un sociólogo, un trabajador social. Yo le digo a Petro que le falta el astrólogo para que de paso le haga la carta astral a la familia que visita. Hoy él está montado en lo mismo con unos personajes muy peligrosos que es Carolina Corcho, que es una psiquiátrica completamente indolente, y un personaje neurótico y también peligrosista como lo es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que hizo una alcaldía pésima, destruyendo el empleo en Ibagué, que terminó con un poco de procesos y de investigaciones disciplinarias y penales que aquí no prosperan, curiosamente, cuando son contra la izquierda, y él reteniendo una cantidad de dinero y dejando a los enfermos morir. Este gobierno es un gobierno genocida, asesino a propósito. Preguntémosle a la gente que hace fila hoy por medicamentos si en los gobiernos anteriores les faltó ese medicamento. Preguntémosle a los que les han aplazado las cirugías si anteriormente vieron esto. Todo esto es a propósito, porque a Petro le gusta hacer daño, le gusta que el enfermo se muera, que no haya tratamiento. Él quiere volver a elevar el odio social a través de la mentira, diciendo que todo esto es consecuencia de las administraciones anteriores, cuando es él. Peor aún, Laura, todas las EPS intervenidas empeoraron en las demandas que ha hecho la gente a unos niveles exorbitantes. Esa investigación la hizo la senadora Paloma Valencia, muy bien hecha, con cifras de cada EPS, y ya vio usted en lo que quedó la intervención
de la EPS Sanitas, arruinada, pero gracias al tribunal, entiendo que fue el tribunal y la Corte Constitucional finalmente, se le devolvió a Sanitas la administración de su empresa, robada por los bandidos de este gobierno. Senadora, sin duda el presidente Petro va a dejar a Colombia de una manera similar a como dejó Daniel Quintero la ciudad de Medellín, pero la esperanza se mantiene. Acá en IFM Noticias cogimos como costumbre o casi que como ritual dejar un mensaje de esperanza, de confianza para que los ciudadanos y el país pues siga creyendo que eso no solo lo vamos a recuperar, sino que lo vamos a sacar adelante. ¿Qué mensaje le daría usted al país para terminar? No nos va, claro, Laura, no nos va a quedar grande. Colombia es superior a Petro. El pueblo colombiano no lo tiene escriturado Petro. No, señor. El pueblo colombiano es trabajador, no es vago, no es delincuente. Los criminales son una minoría a la que Petro quiere proteger, quiere darle poder porque fueron los que le ayudaron a llegar a él. El pueblo colombiano, como el pueblo paisa, es ejemplo en el mundo de pasar por situaciones que a veces se pensaría que son imposibles de superar y lo logramos. Lo logramos en el 2002 de la mano del mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, que es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora le dicen que vaya a la candidatura vicepresidencial o que vaya a la cabeza de lista de Senado. El terror de los mamertos que hoy critican y se quejan cuando ellos quieren hacer trizar la Constitución. Que el presidente Uribe vaya sería genial. Y aún así no vaya, seguirá siendo el símbolo más importante porque el Partido Centro Democrático volverá a ser el primero, mientras que el pacto no quedará de cuarto o de quinto porque llegaron a robar, llegaron como las langostas cuando se comen las cosechas, quedaron expuestos. Para eso fue, para lo único que sirvieron en el poder. De resto, que no vuelvan nunca. Así como quedaron los chilenos con esa mala experiencia, porque en Chile ganará José Antonio Kast, ganará la derecha. En Perú ganará Keiko Fujimori, ganará la derecha. Milei repetirá en Argentina y nosotros tenemos, Laura, que superar la pesadilla de Gustavo Petro, que es peor que el COVID. María Fernanda Cabal, senadora de la República y actual precandidata presidencial en IFM Noticias, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación a IFM Noticias. Acá la tendremos nuevamente más adelante a medida que vaya avanzando y pues nada, las puertas siempre estarán abiertas. Gracias, senadora, por aceptar. Gracias, Laura, gracias a IFM Noticias y felicitaciones porque ustedes cada día crecen más. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos encontraremos de nuevo en otro Candidatos en IFM Noticias para que desde sus casas conozcan a todas las personas que están decididas a darse la batalla por el país, porque recuerden, en el 2026 nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño. Hasta luego.